Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que me estén escuchando en este momento. Yo soy Medicina Curiosa y el día de hoy voy a hablarles de un tema bastante interesante que, bueno, ha llamado mi atención, el cual es la sepsis. Una enfermedad silenciosa pero mortal, la cual en cuestión de horas puede pasar de que tu salud se encuentre en un estado decente, aceptable, normal, ¿no? A que estés en una cama de hospital agonizando por tu vida. Vamos a hablar un poco de lo que es la fisiopatología de la sepsis, los diferentes tipos de sepsis que hay y cómo podemos reconocerla ya sea por sus síntomas o signos. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Cabe destacar que la bibliografía utilizada para este video va a ser principalmente el artículo de Sepsis 3, realizado por la revista JAMA hace algunos años, y el cual es una fuente bastante interesante si queremos comprender un poco sobre la fisiología de esta enfermedad, sus clasificaciones, síntomas, etcétera, etcétera. Más bien cómo tratarla. También se habla mucho de scores. Y otra fuente que vamos a utilizar aparte del artículo de Sepsis 3 va a ser la página Up to Date, la cual es un recopilatorio de las mentes más brillantes de la medicina para hablar de cualquier enfermedad. Ahí podemos encontrar básicamente resúmenes de los artículos más recientes e importantes sobre esta enfermedad. Por lo que básicamente la mayoría de cosas las vamos a estar sacando tanto del artículo de Sepsis 3 como de la sección de sepsis en Up to Date. Y les recomiendo mucho que revisen la página. Algunas universidades tienen acceso a ellas o convenios con esta página para que sus estudiantes la utilicen gratis. Así que en caso de que no estén enterados, puede ser que la tengan y no la estén aprovechando. Yo encarecidamente se las recomiendo. Así que sin más preámbulo, continuemos empezando un poco a definir qué es la sepsis. Ok, al momento de hablar de sepsis debemos de saber que principalmente estamos tratando contra una reacción exagerada del sistema inmune ante una infección, ¿ya? Que a su vez va a atentar contra la vida del paciente y va a causar falla multiorgánica, o sea que los órganos van a empezar a fallar debido al exceso de reacción alérgica o reacción inmune de un paciente hacia una infección. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de lo que es la fisiopatología de la misma, o qué es lo que la causa como tal, aunque todavía se desconoce algo certero, que decir que sepsis es causado por esto, sí hay varias teorías de qué es lo que lo pueden causar. Ya, empezando por tres posibles rutas. La primera es una variable genética, la segunda es un exceso de citoquinas proinflamatorias y la tercera son las bacterias. Empezamos a hablar un poco de lo que es la parte genética, y es que debemos de saber que en la sepsis hay un cierto componente genético que se está sospechando, el cual es un polimorfismo de un solo nucleótido, que puede llegar a alterar lo que son las vías de producción de citoquinas o receptores de las citoquinas en las células, haciendo que o bien se produzcan de sobremanera, o bien al momento en que estas moléculas se unen a los receptores celulares, no se obtengan las reacciones que se desean, y eso a su vez puede llevar a una sepsis. Eso en cuanto a la parte genética. Siguiendo con el exceso de citoquinas proinflamatorias, debemos saber que en algunos casos también los pacientes tienden a reaccionar en exceso ante algunos patógenos específicos. O sea, muchos patógenos que llevan a sepsis suelen ser bacterias, principalmente las bacterias gram positivas, aunque las gram negativas también pueden, hongos y viruses, aunque el principal agente son las bacterias gram positivas. El punto es que al momento en que se encuentran estas bacterias en el cuerpo, algunas personas pueden tender a liberar mucha interleucina 1, ya que es un pirógeno el cual va a causar fiebre, a su vez va a causar daño endotelial, y si se desencadena de manera descontrolada, puede llevar a reacciones adversas graves. También se encuentra un exceso de factor de necrosis tumoral o TNF en pacientes con sepsis, ¿ya? Suele estar muy estrecho con lo que es el shock séptico y la sepsis en sí, ya que en pacientes sépticos lo más común es que se encuentren niveles altos de TNF. Y ahora volviendo al componente bacteriano, que como tal dijimos antes, las bacterias son usualmente la causa de sepsis, principalmente las bacterias gram positivas. Debemos de saber que al momento de que tenemos un paciente con sepsis, es bastante común que se encuentren con bacteremia o exceso de bacterias en sangre, lo cual nos puede ser un marcador muy interesante. Y algunos componentes de lo que son estas bacterias, como pueden ser la endotoxina A, endotoxina B, o principalmente componentes de estrafilococos, pseudomonas, y la proteína M de los esterococos beta hemolíticos del grupo A pueden llegar a causar este tipo de reacciones, ya principalmente.
Entonces, resumiendo un poquito de lo de la sepsis, básicamente es una reacción exagerada del sistema inmune hacia una infección de un organismo que puede ser una bacteria, como mencionaba antes, y puede tener tres orígenes sospechados, que pueden ser genéticos, pueden ser exceso de citoquinas o pueden ser bacterianos. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar a su hermano mayor, el cual es el shock séptico. ¿Ya? El shock séptico básicamente es la versión mayor de la sepsis, digamos hermano mayor. ¿Por qué? Porque va a causar, como dice su nombre, un shock. Un shock en el sistema circulatorio. Principalmente porque va a generar una gran hipotensión, lo cual va a requerir que los pacientes necesiten vasopresores para poder mantener una presión arterial sistólica mayor a 100, porque eso es un método diagnóstico, o sea, medir la presión arterial. Y esto al tener la presión tan baja, encima también sus órganos se ven más comprometidos todavía porque no les llega suficiente oxígeno, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Básicamente que la sepsis es daño a órganos, mientras que el shock séptico básicamente es todo lo anterior mencionado más hipotensión y la falla de resucitación con fluidos y el requerimiento de vasopresores para mantener una presión sistólica mayor a 100, porque el cuerpo está fallando en lograr dicho objetivo. Y ahora vamos a hablar un poquito de los efectos sistémicos de la sepsis, o lo que ya es la fisiopatología. ¿A qué nos lleva el hecho de tener sepsis? ¿Qué hace nuestro organismo? Ok, debemos de saber que el principal daño de la sepsis va a ser la isquemia tisular. ¿Qué es isquemia tisular? Básicamente la falta de oxígeno en los tejidos. Ojo, que no necesariamente el hecho de que haya falla orgánica significa que esa falla no se puede revertir. Usualmente los pacientes que llegan a la sepsis tienen falla orgánica, sí. Pueden tener falla renal aguda, sí. Pero si se logra controlar esa sepsis, es probable que esta falla se revierta, no es permanente. Pero la isquemia tisular, me salía el tema, disculpen, es básicamente la falta de oxígeno en los tejidos, lo que lleva a la muerte del mismo, apoptosis, necrosis, etc. Debido principalmente a todas las razones mencionadas anteriormente, pero principalmente podemos decir que la isquemia tisular se debe a dos factores. Tomen nota. Daño en los microvasos sanguíneos. Los vasos más pequeños se ven afectados. ¿Por qué? Porque el exceso de citoquinas proinflamatorias o de toxinas bacterianas lleva a que los sistemas de coagulación y fibrinolisis fallen. Ya lo que esto se mete con los vasos sanguíneos y termina por lastimarlos. Eso es importante, sobre todo los vasos más frágiles, los más delgados, en los capilares, ¿no? También vamos a encontrar otra razón de isquemia, otra consecuencia de la misma, es por lesiones endoteliales, ya no del tejido entero en sí, sino del endotelio, principalmente, por ejemplo, los vasos sanguíneos, la capa más interna, ya la que está con la luz. Se debe a lesiones endoteliales, esto principalmente porque la sepsis lleva una activación de leucocitos polimorfonucleares, como los neutrófilos, ya, que liberan ciertas sustancias al traspasar la pared endotelial para llegar a los tejidos. ¿Ok? Si recordarán, si vieron uno de mis primeros videos sobre diapédesis, los neutrófilos principalmente tienen que pasar por un proceso para llegar hacia los tejidos que supuestamente están infectados. Algo que tenemos que destacar de la sepsis es que principalmente la sepsis es cuando la respuesta inmune sale del área local de la infección. Entonces los neutrófilos ya no solo están yendo hacia donde verdaderamente se necesitan, sino que es como que en todo el cuerpo simultáneamente los neutrófilos estuvieran traspasando los vasos sanguíneos para llegar a lugares que en verdad no los necesitan. Y al hacerlo liberan varias sustancias como pueden ser sus especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico y enzimas lisocíticas que van a romper. Esto llega al espacio extracelular, o sea, ya al espacio que está fuera de los vasos, pero entre las células, y daña las membranas de estas mismas células, comprometen la permeabilidad de los vasos y básicamente causan vasodilatación, ¿ok? Sobre todo el óxido nítrico, lo que a su vez esto puede explicar por qué se da la hipotensión en un shock séptico. ¿Ok? Eso en cuanto a la isquemia tisular. La isquemia tisular se da por las dos causas: al daño en los microvasos y a las lesiones endoteliales. Ahora, aparte de la isquemia tisular, vamos a encontrar lo que es daño citopático. ¿Qué es daño citopático? Pues bueno, ya no solo estamos hablando de que hay daño hacia el endotelio, hacia la parte más profunda, sino que hacia todo el tejido en sí, ya sea el tejido muscular, el tejido de la piel, el tejido nervioso, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿por qué se da el daño citopático en una sepsis o en un shock séptico?
Pues principalmente se da por un daño en las mitocondrias y por el exceso de citoquinas proinflamatorias, las cuales inhiben la cadena de transporte de electrones. Por si no lo saben, la cadena de transporte de electrones es importantísima. Espero hayan estudiado bioquímica. Es básicamente el medio por el que más ATP producimos en el cuerpo, ¿ya? Si esta falla, muchos sistemas o muchos procesos bioquímicos no se pueden realizar. Y de hecho, hablando de eso, cabe destacar que en pacientes que murieron de sepsis se encontraron menores niveles de ATP en el tejido músculo-esquelético, lo que ayuda a evidenciar que, básicamente, el cuerpo está fallando en producir ATP durante la sepsis, ya lo que lleva a ciertos problemas. Aparte de la cadena de transporte de electrones, también se genera mucho estrés oxidativo y se daña el ADN mitocondrial. Ya, eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Lo que lleva, obviamente, a que la mitocondria muera. Y si la mitocondria muere, la célula no puede respirar. Pierde su capacidad de realizar muchos procesos metabólicos y por ende también muere la célula. Y esto nos lleva a lo que es, como dije anteriormente, el daño citopático. O daño de todo el tejido más que solo el endotelio. Aunque también podemos decir que el hecho de que los tejidos se dañan, que se dañe todo, y aparte también se daña el endotelio al dañarse libera a su vez más sustancias proinflamatorias que llaman a más leucocitos, ¿ya? Entonces estos leucocitos al llegar repiten el proceso y es como un bucle de retroalimentación que a su vez causa más inflamación, más daño sistémico y más muerte celular. Así que eso es algo importante a tener en cuenta. Todas estas fallas son los que terminan por llevarnos a lo que son el daño de varios órganos importantes, principalmente los siguientes, empezando por los vasos sanguíneos. Bueno, los vasos sanguíneos ya hemos discutido creo que en gran parte del video por qué es que se dañan, por qué es que dejan de funcionar adecuadamente, principalmente por el exceso de hipotensión, por el exceso de neutrófilos o leucocitos traspasándolo, rompiéndolo, aumentando su permeabilidad, ¿no? En los pulmones se aumenta la permeabilidad y por lo general puede causar edemas pulmonares y alveolares. Y esto es importantísimo porque si el paciente no tiene la capacidad adecuada de realizar hematosis o la filtración del oxígeno y CO2 para respirar adecuadamente, puede llegar a morir. En los intestinos sucede algo similar a los vasos sanguíneos, que al estar pasando constantemente leucocitos por los mismos, la permeabilidad y por la inflamación sistémica, la permeabilidad del intestino se ve comprometida, lo que a su vez permite que ciertos microorganismos, incluso la microbiota, salgan hacia el torrente sanguíneo, o virus o patógenos que se encontraban en el intestino siendo asesinados, pasen hacia el flujo sanguíneo y lleguen a zonas que no los queremos, como puede ser el cerebro, etcétera, etcétera. Por lo que es importante también cuidar eso en el aspecto de los intestinos. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También puede llegar a causar falla renal aguda, pero esto es principalmente por el daño a las células y por la falta o la pérdida de líquidos, porque un paciente séptico algunas veces puede llegar a sudar mucho y tener mucha fiebre, así como lo opuesto, no sudar y tener hipotermia. Así que eso es un poco contradictorio, pero vamos a hablar de los síntomas un poco más adelante. Y ese momento adelante es ahora, así que vamos a discutir lo que son los síntomas y signos de la sepsis o cómo podemos llegar a diagnosticarlo. Y esto de hecho lo propone el paper de Sepsis 3, ya que antes de que este mismo existiera, había mucha controversia sobre lo que era un paciente séptico o no séptico, y si todas las inflamaciones sistémicas eran igual a sepsis, lo cual hoy en día ya se sabe que no es correcto, ya que el síndrome inflamatorio sistémico es otra cosa, ¿no? ¿Cómo detectamos una sepsis? Para esto el paper nos propone el uso de varias escalas de puntajes, las cuales son principalmente el score de SOFA o falla de órgano sistémica, o el Quick SOFA o el análisis rápido de falla de órgano sistémica, una versión más corta del SOFA básicamente. Pero ¿cuáles son las diferencias entre estos dos scores para poder evaluar nuestros pacientes o los que sospechamos que tengan una sepsis? Pues bueno, debemos de saber que el SOFA es uno que se utiliza mucho más dentro, o sea, SOFA, S-O-F-A, ¿ya? Así ese es el nombre del score. Se usa mucho dentro de los pacientes que ya están dentro del hospital en cuidados intensivos es un score que tiene muchos más parámetros, el cual requiere pruebas de laboratorio. Entonces, se lo aconsejo utilizar, sí, pero no se lo aconsejo utilizar en un setting donde no tengas esas pruebas de laboratorio a la mano.
porque si no, no vas a poder completarlo. Para eso se propuso otra alternativa, el cual es el Quick SOFA, el cual es una alternativa mucho más rápida, casi tan eficiente como el SOFA, pero que no requiere de pruebas de diagnóstico, solo de síntomas y signos, entre los cuales encontramos tres. Vamos a encontrar un ritmo respiratorio mayor o igual a 22. Vamos a encontrar una presión sistólica menor o igual a 100. Y vamos a encontrar alteración del estado mental o un puntaje menor de 15 en la escala de Glasgow. ¿Ya? Si uno da en esa escala un puntaje de 2 o 3, porque la escala básicamente se mide en 3 puntos, 0 o 3, si llegas a un puntaje de 2 o más, ya puedes empezar a sospechar de que tu paciente puede estar entrando en algún problema relacionado con la sepsis. Aunque claro, cabe destacar que no, la sepsis se da debido a una infección, que de cualquier estilo, pero una infección, tiene que haber una infección de antemano. Si no hay infección, lo más probable es que no haya sepsis. Aunque igual se aconseja tomar estas escalas, utilizar estas mediciones para poder evaluar a tu paciente y descartar cualquier tipo de sospecha, ¿no? Ahora, hablando un poco de lo que son los síntomas, principalmente en el paciente, vamos a encontrar lo que es hipotensión, vamos a encontrar una sudoración excesiva, vamos a encontrar dolor, vamos a encontrar escalofríos y también podemos encontrar debilidad muscular. También se encuentra leucocitosis, aunque la leucocitosis se debe principalmente ya sea por la bacteremia, el exceso de patógenos o el exceso de citoquinas inflamatorias, los cuales estimularon al cuerpo a generar más leucocitos, ¿no? También debemos de saber cuáles son las personas que se encuentran en mayor riesgo de desarrollar una sepsis, ¿okay? Entre las cuales principalmente encontramos a personas mayores de 65 años, personas que hayan pasado por un proceso quirúrgico reciente, personas menores de un año, o sea, niños, infantes, personas embarazadas, personas inmunodeprimidas, y por último también podemos encontrar a personas que tengan enfermedades crónicas, como falla renal crónica, diabetes, cáncer. El cáncer también ayuda a que la gente desarrolle sepsis. Entonces esas son condiciones que hay que tener en cuenta. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el contexto de mi paciente? ¿Cuál es la historia clínica? ¿Qué me está presentando? ¿Tiene una infección previa? Y si sí o no debo aplicar uno de estos scores para descartar una posible sepsis, ya que es una enfermedad bastante importante. Y hablando de mortalidad, ¿qué tan grave es la sepsis? ¿Cuál es su tasa de mortalidad? Pues algo que debemos de saber es que la sepsis varía de entre un 10 hasta un 52% en la tasa de mortalidad, ¿ya? Eso es importante saber porque dependiendo de qué tan grave esté tu paciente, ya puedes ir estimando cuál es la mortalidad por la que este mismo está pasando. ¿Ya? Eso es algo que hay que tener en cuenta. La más baja sería la de un paciente que no ha tenido ninguna enfermedad previa, ya, o sea, una enfermedad crónica, que no está dentro del rango de riesgo, o sea, no encuentra dentro de las personas más propensas a desarrollar la sepsis, y eso le da una mortalidad de alrededor del 10%. Ya, sin embargo, si es una persona mayor de 65 años, con diabetes, que desarrolla sepsis y entra en un shock séptico, tu probabilidad de morir son aproximadamente el 55 o 50%. O sea, estás en mitad, que vivo y me muero. Eso es algo importante a tener en cuenta. Todo lo mencionado anteriormente, también debemos saber que qué parámetros laboratorios nos pueden ayudar a esto. Bueno, yo principalmente digo que encontramos tres. Ya según el paper de Hama, los más interesantes de laboratorio, bueno, dos de laboratorio. Uno sería la hipotensión. La hipotensión, algunos están en desacuerdo, otros están de acuerdo, pero generalmente la hipotensión suele ser señal de que el paciente está séptico bajo el contexto que mencioné anteriormente. Ya, eso es algo importante a tener en cuenta. El segundo viene a ser lo que es el lactato. El lactato es un indicador bastante fiable de la mortalidad o de la gravedad de la enfermedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente el lactato se libera cuando hay una glucólisis anaeróbica o cuando hay falta de oxígeno. Ya, y hablamos que una consecuencia es la isquemia tisular. Ya, el tejido al morir básicamente empieza a liberar mucho lactato y entre más células estén realizando glucólisis anaeróbica en el contexto de sepsis, más va a subir el lactato, lo que puede llevar a una hiperlactemia, la cual se puede evidenciar con una prueba de laboratorio. Y principalmente el valor, el marcador, el punto de corte sería de aproximadamente 18 miligramos por decilitro.
Ya, si encontramos más o igual a 18 miligramos por decilitro, ya podemos decir que estamos en una sepsis importante. Y de hecho, entre mayor sea el nivel de lactato, mayor será la gravedad de la enfermedad con niveles de esta. Cuando llegamos a 36, entre 36 y 38 miligramos por decilitro de lactato en el paciente, estamos en una tasa de mortalidad de aproximadamente el 55%, lo cual eso es algo bastante importante a tener en cuenta. Si mirar el lactato también encontramos creatinina que se libera en las células al principalmente empezar a fallar al morir. Y esos serían básicamente los parámetros más importantes, aunque algo que podemos decir aparte del lactato, la creatinina y la hipotensión, es que es muy interesante que la hiperglicemia en pacientes no diabéticos puede ser un síntoma de shock séptico o sepsis, ¿ya? ¿Y esto por qué se da? Porque el cuerpo, al estar en un estado de estrés extremo, va a empezar a liberar sustancias como pueden ser glucagón. Glucagón que a su vez libera glucosa a la sangre. Y eso va a generar que en el torrente sanguíneo haya un exceso de glucosa, lo cual nos puede servir de síntoma también para medir el estrés del cuerpo humano. Y eso en cuanto a lo que son síntomas laboratorios y síntomas físicos, ¿ya? ¿Y cómo podemos tratarlo? ¿Cuáles son los tratamientos para la sepsis? Pues principalmente tenemos que hacer una reposición de fluidos, tenemos que administrar vasopresores de ser necesario para estabilizar la presión de la sangre, ya para que pueda llegar adecuadamente, tratar de restaurar el flujo de oxígeno, y se deben administrar antibióticos de amplio espectro, dependiendo de los resultados del cultivo para ver qué tipo de bacterias con las que estamos lidiando, o virus, o etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por aproximadamente de 1 a 2 semanas, dependiendo de lo que necesite el paciente. Y básicamente eso es lo que es un resumen de la sepsis, ya de lo que es un shock séptico y una sepsis, y espero que les sea de utilidad. Habrá algunos detalles que me he dejado en la banca. Estoy un poco improvisando ahorita la marcha mientras voy hablando. Y estoy pensando al mismo tiempo cómo debo cerrar estos videos, porque ya voy creo que 5 videos y todavía no se me ocurre un outro, ya para que los videos cierren bonito. También estoy probando unas cosas en la edición, así que en todo caso espero que el video de hoy les haya sido útil, aunque sea como podcast, entretenimiento, o que les haya gustado mínimo el gameplay de fondo. Tengan una muy buena noche y nos vemos en un próximo video.